mañana yo quiero que vaya conmigo en su escritura, por favor. Lucas, capítulo 9. Esta parte de la Biblia me encanta. El tema hoy es después de la resurrección. ¿Qué sigue después de la resurrección? Hemos celebrado domingos atrás, el domingo pasado, que Jesucristo resucitó. Pero yo quiero que esta mañana tú dimensiones qué es lo que pasa después de la resurrección. Porque tenemos que entender varias cosas. Y yo quiero que vayas conmigo ahí en tu Biblia, Lucas capítulo 9, versículo 18. Cuando encuentres Lucas capítulo 9, versículo 18, dime amén, por favor. ¿Y qué te parece si oramos esta mañana? Amantísimo y Padre Dios, te damos gracias porque podemos estar en tu casa. Queremos que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestra vida, que esta mañana sea tu palabra redarguyendo nuestro corazón y que nos ayudes a un crecimiento integral, Padre, que podamos entender lo que dice tu palabra. Y gracias porque podemos estar esta mañana aquí, celebrar. Bendice a los que están en su hogar y que sea un tiempo de refrigerio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios en Lucas capítulo 9, versículo 18 dice lo siguiente: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen, estando encargándoselos rigurosamente y diciendo: es necesario, presta atención, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Préstame atención. El tema es después de la resurrección. Yo quiero que tú dimensiones algo esta mañana. ¿Qué es lo que nos deja la resurrección? Porque hay ocasiones que no dimensionamos. Fíjate, dígame amén los que han tenido una fiesta alguna vez. Ok, te preparas mucho para la fiesta. Los que hemos hecho una fiesta, sabes que te preparas, compras globos, vasos, arreglo. Hoy en día que todo se celebra y pones todos, el show, música, luces, etcétera. Hoy en día ya las fiestas son que mariachi, que trío, que esto, que aquello, y te preparas. ¿Y después de la fiesta qué? Bueno, la resurrección, si no estás bien conectadito espiritualmente, te puede pasar exactamente igual. Si esta mañana yo te digo: ¿cuántos creemos? Díganme a los que Jesucristo ha resucitado. Bueno, y ya. Es como cuando ibas al Sam's y veías la pantallota de 80 pulgadas y un día ya la cuelgas en la casa. Ya la colgaste. Y ahí la ves. Y luego dices: no la prendas porque se le acaban los colores. Y ahí la tienes colgada. Ya, ¿y qué sigue? Ya nomás la ves, ya. Estamos conscientes de que Jesucristo resucitó. ¿Cuántos decimos amén? Ok, pero su resurrección nos deja muchas cosas. Y la primera es que, quiero que te quede claro, es que la resurrección de Jesucristo nos hace entender que Jesucristo cumple su palabra. ¿Cuántos decimos amén? Eso es lo que esta mañana quiero que te quede claro. Que Dios cumple su palabra. Jesús se reúne con unos discípulos y les dice: es necesario que el Hijo de Dios padezca muchas cosas. Y voy a padecer, pero tranquilos, al tercer día voy a resucitar. El problema se da en lo siguiente: que los discípulos, y eso yo creo que es lo que nos está pasando a muchos, los discípulos se acostumbraron a caminar con Jesús, a ver las maravillas de Jesús, a ver los prodigios de Jesús. Pero ¿sabes? No creyeron en la palabra de Jesús. Porque cuando Jesús es crucificado por los romanos, entre el viernes y el día de la resurrección está el día sábado y después el día domingo. En ese ínter muchos de los discípulos se escondieron. Judas lo vende, Pedro lo niega y todos los demás se llegan a esparcir. ¿Por qué? Te pongo en contexto. El imperio romano en aquel entonces era el imperio más sanguinario. Entonces los discípulos, al ver lo que le habían hecho a Jesús, lo primero que dicen ellos es, pues como diría un matamorense, pues tira león. Se agarraron a Jesús, que Jesús era el que multiplicaba los peces, el que sanó a tanta raza, mira cómo lo tienen.
Pues entonces no te pongas tampoco muy drástico a decir, ay, si yo hubiera estado con Jesús yo no lo hubiera negado. Sabes que sí, porque la cosa estaba dura. Entonces los discípulos se esparcen. Y sabes, cuando Jesús resucita, lo primero que quiere recordarle a sus discípulos es decirles, hey, quiero que algo les quede claro. Yo soy de palabra y se los cumplí. Al tercer día iba a ¿qué? Resucitar. Y esta mañana Dios quiere recordarte algo, que todas las promesas que tú encuentras en la Biblia pueden ser cumplidas porque Dios es un Dios de palabra. ¿Cuántos decimos amén? Eso quiero que te quede claro. Número 2, presta mucha atención a este principio. Ve conmigo en tu escritura. Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15. Voy a leer del 1 al 8. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después apareció a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no soy yo, sino la gracia de Dios. ¿Qué dice? Conmigo. Aquí está escribiendo el apóstol Pablo. Número 1, Dios recuerda que cumple su palabra. Número 2, ¿sabes qué me encanta después de la resurrección? Que Jesús va a resucitar la fe de los discípulos. Te voy a poner un ejemplo. Yo sé que este te va a doler, la pensé mucho para ponerlo, pero me encanta. Si esta mañana yo te preguntara, ¿crees en el amor? Si estás pasando una época de desamor, me vas a decir que no. Pero si estás bien enamorado, vas a decir que sí. Quizás estás en un proceso de dolor, vas a decir que no, pero te doy unos 3 meses y vas a volver a creer. Porque va a llegar alguien que te va a resucitar el amor. Sí, estoy explicando. Hágame una fila acá los desenamorados, porque lo veo. Hágame una fila, ahorita voy a orar por usted y que Dios lo llene de su amor para que conozca. No sé si te has fijado, y no me pongas cara de, ay pastor, ya es el cuarto o la quinta, no te hagas. O sea, de que te han resucitado el amor, sí te lo han resucitado. ¿Sabes qué es lo que hace Jesús con la resurrección? Va y resucita la fe de sus discípulos. Les regresa la fe. Te vuelvo a poner en contexto. El gran conflicto que tuvieron los discípulos fue ver cómo mataban a su maestro. Yo quiero que tú te pongas en ese escenario. Tú caminaste con Jesús, veías los milagros, la gente lo buscaba para sanarlos. Llegaban los ciegos, Jesús, Jesús. Veías a los leprosos, veías cómo decía, denles ustedes de comer, y sacabas peces y panes. Veías todos los prodigios, resucitó a un chamaco, a una huerca, lo resucitó, estaba muerto. Fue y le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió después de días de muerto. Y de repente ves que lo crucifican. ¿Cómo estaría tu fe? Y sabes que a muchos nos pasa así en el diario vivir. Cuando vemos que las cosas no salen como queremos. Tú empiezas a venir a la iglesia, estás buscando de Dios, y de repente al día siguiente vas y te hablan de recursos humanos. Señor Godínez está despedido. ¿Cómo queda tu fe? Vas al médico, un chequeo de rutina, y el doctor te puede decir, bueno, hay que mandar a analizar la muestra porque pudiera ser cáncer. Y siempre que se menciona o que se pone en la mesa la palabra cáncer, ¿qué produce en un ser humano? Temor. ¿Y qué le pasa a nuestra fe? ¿Qué sucede cuando llegas a la casa y te das cuenta que el matrimonio se está cayendo a pedazos?
que las cosas no están saliendo como te imaginabas, que el negocio no está funcionando, de repente te das cuenta que tus hijos no son lo que tú crees, porque te empiezas a dar cuenta que tus hijos están en una etapa de rebeldía, que están cayendo en adicciones, que se te están saliendo de la orbe del cuidado, te empiezas a percatar que las cosas no están surgiendo como quisieras en el matrimonio, y la pregunta es, ¿qué le pasa a nuestra fe? Pues se nos muere. Empiezas a dejar de creer. ¿Por qué? Porque lo que estás creyendo tú en Dios, automáticamente en nuestra humanidad sientes que Dios no va a resucitar a través de Jesús. ¿Y sabes qué es lo que hace Jesús? Jesús va y se les aparece y les dice: quiero recordarles no solamente mi palabra, sino quiero recordarles que sigo teniendo poder, porque resucité de los muertos. Oh, imagínate. Y esta mañana Dios te dice lo mismo: quiero recordarte que vale la pena creer en mí, porque sigo teniendo poder. Aunque las cosas no salgan como quieres, Dios sigue teniendo poder. Te pueden tocar muchas cosas, emociones, sentimientos, dolor, angustia, pero que nunca toquen tu fe. Sabes que cuando Jesús se les aparece a los discípulos, y Pablo está escribiendo, dice: se le apareció a 500, se me apareció, yo lo vi, era Jesucristo resucitado. Cuando una persona aparece o una persona lo hace, uno recobra la fe. Te voy a poner un ejemplo. Llega tu huerco, ahora en las evaluaciones, llega en el examen de matemáticas con un 4, y tú lo ves, y lo primero que haces, lo volteas y le dices: oh. Y tú quieres echarle la culpa al maestro. ¿A poco no? Y le dices: el maestro malo, tú eres bien inteligente, papi, tú eres un príncipe de Jesucristo. Y tu huerco: ah, bueno. Y le dices: mira, para que veas que el maestro se equivocó, 4 por 3, 8. Imagínate. Y dices: ah, no es el maestro, me salió raro. ¿A poco no? Y empiezas a pensar y dices: no, hombre, este no la va a hacer, esta no la va a hacer, no. Y ya hasta le estás buscando otros oficios. ¿A poco no? Dices: este no va a ser físico, matemático, ni ingeniero, ni nada, porque no la va a hacer. Este yo le veo cara de que va a ser algo que no tenga que ver con las matemáticas. Y empiezas tú a generar un escenario, porque has perdido la fe en esa área. ¿Sí me estoy explicando? Ok. Y de repente tu hijo te llega con un 10 en matemáticas. ¿Qué le pasa a tu vida? Recuperas la ¿qué? La fe en tu hijo. Y dices: hola, no, si puede ser ingeniero, si puede ser médico, si puede ser contador, si es bien inteligente. Bueno, cuando Jesús se le aparece a los discípulos, es exactamente lo mismo. Los discípulos habían dejado hasta cierto punto de creer en lo que Dios a través de Jesucristo iba a hacer. Porque si te vas al contexto histórico, para esto había dos versiones. Una, la de que Jesucristo había resucitado. Dos, mira, ve conmigo en tu escritura, por favor. Juan capítulo 20. El primer día de la semana, versículo 1, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde qué. ¿Dónde lo han puesto? Una de las cosas que ellos argumentaban o llegaron a creer es que se habían robado el cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces, en ese entonces había dos vertientes. Una, que se habían robado al Señor Jesucristo para poder argumentar la resurrección, y la otra era lo que cumpliera lo que él había dicho, que al tercer día iba a resucitar. ¿Sí me estoy explicando? Ok, eran las dos versiones. Cuando Jesucristo se les aparece y lo ven resucitado, lo que Jesús quiere hacer con sus discípulos es que recobren la fe. ¿Y a qué te quiero llevar esta mañana? No basta, fíjate lo que te voy a decir, lo que Dios quiere transmitirte. No basta con que camines con Jesús. No te va a bastar en la vida eso, No te va a bastar con que conozcas a Jesús. Eso no basta. Para ver la gloria de Dios, para ver las maravillas de Dios, para dimensionar el poder de Dios, se necesita tener fe.
No basta solamente con caminar con Jesús. No basta con admirar sus milagros. No basta. Mira, te voy a poner un ejemplo. Hace mucho tiempo, hace muchos años, me acuerdo que fui a un parque de diversiones. Mi hijo estaba chico, habrá tenido 6, 7 años. Y en la Ciudad de México, que se llama Six Flags. Y recuerdo que él se subió a uno que se llamaba El Ratón Loco. Y entonces, 6, 7 años, entonces se sube y es un juego que vas en una canasta así y hace vueltas y da vuelta y da vuelta. Y entonces se baja y yo admirado porque muy pequeño se subió, le digo, ¿y qué se siente? Yo vi todo, esperando que se cayera el huerco para cacharlo, yo viéndolo. Y de repente él me dice en su inocencia, es que no sé, papi, se siente algo aquí, súbete. Así es con Dios. Yo te puedo estar predicando, y tú tienes de dos. Como ahorita estar así entretenido y dices, está padre, sí. Sales y te vas y lo que sigue. O esta mañana yo te digo, súbete. Tú puedes admirar las maravillas de Dios, ver, y tú puedes decir, oye, ¿por qué aquel sí? Mira aquel cómo Dios lo ha bendecido, mira lo que Dios ha hecho en aquel, mira cómo Dios lo sanó, mira, sí, tú lo admiras, porque aquel sí puede, bueno, tú lo admiras, pero esta mañana Dios te dice, súbete, quiero resucitar tu fe, quiero que sepas que lo que yo he prometido lo voy a cumplir, pero no basta con que yo lo haya dicho, es necesario que tú lo creas, porque hay de dos. O no nada más vienes por compromiso como los discípulos que decían, se lo robaron. Porque pues sí, está padre. O la otra es decir, yo creo que mi Redentor vive. Y eso se le llama tener fe. Yo creo que Dios tiene el poder. Yo creo que Dios me puede levantar. Yo creo que Dios me puede sanar. Yo creo que Dios puede suplir. Yo creo que Dios puede sanar. Eso es tener fe. Tener la fe resucitada. Pero sabes, nos hemos acostumbrado a ser personas solamente que nos gusta pasar un buen rato. Yo me la pasé genial viendo a mi hijo. Y él se bajó bien emocionado, 6, 7 añitos. Papá, se siente con ganas, chiquitillo el Pancho. Papá, se siente con ganas. Y tú, yo, ¿qué se siente? Pero dime, siéntese. Sí, pero súbete conmigo. No, hijo. Y hasta la fecha no me subí. Años después apliqué la que él me dijo, porque me subí a un juego que se llama El Elevador. Te subes y te lanza hacia el cielo, literal, en fracción de segundos, recorres no sé cuántos, 100 y pico de metros, así. Y ya que estás arriba, que sientes que tu corazón, alma y espíritu está con Dios, que estás hasta lo más alto, te bajan literal al infierno. Y sientes, o sea, todo te queda separado en esa fracción de segundos. Y hasta el día de hoy, que es de los pocos juegos que me he subido en mi vida, me dice, ¿y qué se siente? Le digo, y esa vez le platicaba a mi papá, le digo, es que no se siente nada. Me dice, ¿cómo que no se siente? Le digo, no sentía nada, me estaba muriendo. Le digo, literal no sentí nada, son momentos que mi mente quedó en blanco, así como que... ¡ah! Y apliqué la del tlacuache, me aventé y ya me despertaron cuando... Pero no te lo puedo explicar porque necesitas subirte. Y así es la vida en fe. Yo te puedo incitar, te puedo decir, yo sigo creyendo que Dios quiere cambiar tu vida. ¿Cuántos decimos amén? Yo sigo creyendo y estoy confiado que Dios quiere sanarte. ¿Cuántos decimos amén? Pero te tienes que subir. Porque si no, al final te vas a quedar acostumbrado como muchos discípulos. Hoy en la noche, que esté pasando su momento de crisis, que estés pasando tu momento de angustia, en ese rincón de la habitación donde sentimos que todo está perdido, donde a veces recuerdas lo que el médico ha dicho, donde a veces recuerdas el dolor que traes, donde a veces recuerdas la agonía que traes, donde a veces recuerdas el sufrimiento que traes en el corazón. Ahí es cuando tienes que recordar la promesa de Dios. Y número 2, tienes que resucitar tu fe. Así es que esta noche o el día de mañana que el dolor quiera llegar a tu vida, no alientes la angustia. Tú me vas a decir, ¿cómo, pastor? Utilizo otra vez el ejemplo del amor.
¿Cuántos, y esta mañana sí quiero que me diga amén, nomás para ver su cara? ¿Cuántos sufrieron un desamor? Dígame amén. Y cuando sufres el desamor, que a mí nomás me platicaron, yo jamás, cuando uno sufre el desamor, te das cuenta que ese momento de desamor está bien chistoso, porque yo me estaba acordando para hacer la predicación y lo escribía y decía, ¿cómo uno en ese momento de dolor quieres escuchar puras canciones de sufrimiento? ¿Cómo que no? Súbele al Buki, esa de no hay nada más difícil que vivir sin ti. Tan, tan. ¿Cómo que no? Y luego te asomas sufriendo en la espera de no va a llegar. ¿A poco no? Porque querías el desamor. Fíjate, me fui hasta el Buki. Veo gente más moderna ahí de Nodal, y no, como no sé lo que dice la Taylor Swift porque está en inglés, no sé si sea desamor o no, pero sé que en México hay canciones de dolor. Dolor, investigaba y hay una que se llama Botella tras Botella. Hoy no más, bien adolorido el pelado. Y si te fijas, la industria musical tiende mucho a hablar del desamor. Pero ¿sabes por qué? Porque nos gusta el sufrimiento. Y eso me asusta. Porque si estás pasando un momento de dolor, en lugar de que digas, me voy a bañar, me voy a poner bonito, voy a poner bonita, voy a arreglar, en una vez voy a echar más mentiras en Facebook, me voy a poner unos 15 filtros, o sea, y voy a demostrar que de esta salgo. No, nos vamos a sufrir. Y sabes que espiritualmente muchas veces es igual. Se nos olvida que Dios ha puesto delante de nosotros el bien y el mal. Y dice la Escritura, ahora pues, elige tú. ¿Qué quieres para tu vida? ¿Cuántos queremos que Dios nos saque adelante de la situación difícil? Pero tienes que elegirlo. Tienes que decir, me levantaré, como lo hizo el hijo pródigo, me levantaré, iré a la casa de mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero aquí estoy. ¿Y sabes cuál es el problema que tenemos? Que nos encanta quedarnos en el marranero. Ay, Señor, si tan solo supieras el dolor que tengo. Imagínate, ¿tú crees que Dios no sabe? ¿Tú crees que Dios no sabe? Yo me pongo a pensar, ¿por qué no entendemos que muchas cosas de la vida son actos naturales de la vida? Natural. Hermano, hermana, le van a salir arrugas. Es algo natural. Deje de estar peleando contra la eterna juventud. No hay. No hay. Lo único que va a aparecer es que le pusieron una pinza atrás. No hay. ¿A poco no? Es la realidad. O sea, está padre ese rollito, está padre. De que, ay, yo la otra vez platicaba porque hay una hermana de la iglesia que me dijo, pastor, para empezar me ofendió porque me dice, pastor, ¿quiere que le ponga botox? Y yo volteo y le digo, insolente. ¿No estás viendo? Pues, yo me ofendí desde ahí. La reprendí, le dije directo al infierno pecador. Y le digo, ¿para qué quieres que ponerme esas cosas? Le digo, imagínate un día predicando, te agarras a Biblia. Imagínate. Siempre lo diré. Y es vivir en un mundo de fantasía. Porque sabes que has envejecido. Y que jamás vas a poder detener el tiempo. Es parte de la vida. Envejecer es parte de la vida. Sufrir es parte de la vida. Así como los momentos felices son parte de la vida. Entonces aprende a disfrutar sus momentos felices. Los discípulos pasaron un sábado doloroso. Pasaron días dolorosos porque no sabían lo que Jesucristo iba a hacer, porque les habían matado al Mesías de ellos, les habían matado a su Salvador. Pero ¿sabes qué es lo que sucede cuando Jesucristo resucita? Empiezan a vivir los momentos más felices de su vida. Vaya conmigo en su escritura, por favor. Marcos, Esaú, si me puedes ayudar, por favor. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena
de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban, ¿cómo estaban? Tristes y ¿qué? Eso es natural en la vida. La tristeza, el sufrimiento, todo lo que te platiqué ahorita es parte natural de esta vida. Les habían matado al maestro, estaban tristes y llorando. Yo por eso siempre te digo, yo quisiera, hermano, en verdad poderte decir siempre que la vida va a estar padre, pero hay ocasiones que la tristeza y el lloro va a llegar, porque llegó la enfermedad, porque te das cuenta que la vida no es esa casa de 2 aguas, con ese caminito, con ese árbol, con ese carrito, papá, mamá y los 3 hijos y el perro, el árbol. Te das cuenta que esa no fue la vida real. Te das cuenta que a veces caes en una rutina del trabajo bastante exhausta. De repente te das cuenta que para qué trabajas o por qué trabajas o cuál es el fin del trabajo. Te das cuenta que te cansas. Te das cuenta en que has desgastado tu vida. Y es un sinónimo de mucho sufrimiento. Pero ¿sabes qué me encanta? Dile esta mañana al de al lado, Dios te da buenas noticias. Eso es lo que tienes que aprender a dimensionar. Eso me encanta cuando tú puedes decirle a alguien más, Dios quiere darte buenas noticias. ¿Y sabes lo que es una buena noticia? Una buena noticia en medio del lloro y del sufrimiento tiene que cambiar tu vida. Una buena noticia. Hace tiempo me acuerdo que tuve que ir por mi hermana la mayor. Recuerdo, estaban de moda los teléfonos de la casa. Bueno, ya dije de qué año soy más o menos. Sonó el teléfono de la casa y contesto el teléfono de la casa y mi hermana me habla y me dice, Raúl. Y yo, bueno. Y en predicaciones anteriores yo te he dicho que yo tengo un don que es molestar a la gente. Entonces le digo, bueno, ¿qué? Y ella con la voz que ahora me dice, Raúl. Y yo, ¿qué quieres? Raúl, yo, ¿qué? Ya dime qué quieres, ¿estás llorando o qué? Sí, ven por mí. Digo, ¿a dónde? Aquí al trabajo, ven por mí, ahorita te explico. Y entonces llego por ella y ya salgo yo y apenas aprendí a manejar. Y es cuando apenas me prestaban el carro. Entonces le digo a mi mamá, mamá, préstame el carro porque voy por mi hermana que fuera. Pues ya me prestó el carro, primero me fui para la playa y después ya, después de 2 horas, ya regresé y fui por ella. Y llego y me dice, Raúl, y ya se sube y empieza a llorar. Y yo, ¿por qué lloras? Es que me despidieron. Y yo, oh. Y ya sabrás toda la plática del trabajo hacia la casa. Y yo, pues por eficiente, por buena. Y empecé, y ella llorando. Y yo diciéndole cosas. Y a los que los han despedido del trabajo, sabes que son momentos que tú no entiendes a veces. Porque es bien doloroso cuando te dicen, es por reducir gastos. Eres buen trabajador, pero estamos reduciendo gastos. Y tú, pues que te corran a ti. Tú ganas más. Entonces, si te corren a ti, pues reducimos más dinero. ¿A poco no? O sea, y te dicen, te vas. Son momentos difíciles. Y me acuerdo que toda esa tarde ella lloró por el trabajo. Y al día siguiente, no se me olvida, le habló una amiga y contestó y dejó de llorar y estar triste. Le digo, ¿qué traes tú? Se cambió, se arregló. Es que tengo una entrevista de trabajo. Le dije, hablaron para darle una buena noticia. ¿Sí me estoy explicando? Ok, presta atención a lo que te voy a decir. Los discípulos habían caminado 3 años con Jesús y solamente se acostumbraron a ver maravillas, prodigios y milagros. ¿Sí me estoy explicando? Pero la resurrección de Jesucristo los llenó del Espíritu Santo. ¿Sí me estoy explicando? Porque esa es la diferencia y te voy a dejar de tarea que leas Hechos. Después de que Jesucristo resucita, Jesús cuando asciende les dice, ya no estaré yo, pero les dejaré al Espíritu Santo. Y esa es una buena noticia. Así es que mañana que estés viviendo el sufrimiento, tienes que recordar la mejor noticia que todos tenemos en la vida, que es que el Espíritu Santo está con nosotros. Eso, denle un aplauso a nuestro Dios, porque el Espíritu Santo está con usted. Esa es una buena noticia. O sea, cuando tú te quieras agüitar, porque es natural, tú tienes que recordar que tienes una buena noticia. El Espíritu Santo está contigo.
Cuando tú digas, pastor, es que esto, aquello. Yo te lo dije esta semana cuando vas con el doctor y hay tanta información. Recuerdo que me subí al carro y dije, el Espíritu Santo está conmigo. Esa es la mejor noticia. Hay tanta información. Mañana hay un eclipse acá. Y me da tanta risa porque hay tanta información que si te pones un lente para soldar puedes ver. Que no lo veas directo, que esto y que aquello. Y no falta el que te dice, tú velo, no pasa nada. Está visco, pero dice, no pasa nada. Yo lo vi hace 35 años. Y o sea, hay tanta información. Tanta información. Pero ¿sabes? La información ahí se queda cuando llegan las buenas noticias. Porque cuando hay una buena noticia podrás tener mucha información, pero una buena noticia siempre va a opacar la información que tienes. Porque cuando algo es bueno, cambia tu escenario. No sé si me estoy explicando. Y fíjate lo que pasa. Quiero que sigas leyendo conmigo Marcos 16, versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella le hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué dice? No le creyeron. Termino con esto. Ante las buenas noticias, tú tienes que aprender a creer. ¿Cuántos decimos amén? Y el de al lado, aprende a creer. Aprende a creer. Aprende a creer. Imagínate, llegan con ellos y les dice María, hey, resucitó. ¿Y qué les dice? Nada. Esta mañana yo te digo, Dios está contigo, te dejó el Espíritu Santo. Y tú, mañana va a haber clases o no, por eso el eclipse, ¿no sabes? Ya ves que la SEP dijo que, no sé si me estoy explicando. Hey, te dejó el Espíritu Santo. Oye, fíjate, y por fin, este año es bisiesto, no es bisiesto. ¿Por dónde va a pasar el eclipse? Que se hace una cruz o una X y que la mitad de aquí. No estás creyendo. Hay de dos. Las buenas noticias, ¿las crees o las dejas pasar? Y eso es lo que más me asusta. Estamos en la generación donde nuestra información, ¿sabes de dónde la estamos sacando? De personas que ni siquiera nos dan buenas noticias. La otra vez le pregunté a un alumno, oye, ¿de dónde? Hace muchos años, cuando todavía no existían tantas plataformas digitales, me acuerdo que le encargué una tarea a un grupo de buscar un estándar de calidad. Y el tipo solamente copió y pegó la tarea de internet y no se dio cuenta que me estaba describiendo la transmisión estándar de un carro de 5 velocidades, que no tiene nada que ver con, solamente copió y pegó. Y me dio mucha risa y lo regañé. Pero ¿sabes ahora qué me preocupa más? Que yo le pregunto a esta generación, ¿y dónde lo viste? Y me dicen, es que lo dijo un TikToker. Digo, esas son tus buenas noticias. Ese es tu margen de información que traes. Y si te has dado cuenta que el margen de información que traemos ahora está acá. Y vienes a escuchar buenas noticias que Dios te está revelando esta mañana y te está diciendo, he dejado a mi Espíritu Santo porque quiero recordarte algo, iglesia. Yo voy a cumplir mi palabra. Yo quiero resucitar tu fe. Yo te voy a quitar el lloro y el crujir de dientes porque te tengo buenas noticias. Que cumplo mi palabra y que yo he prometido estar contigo y que yo te voy a guardar. Pero tú decides si lo crees o no lo crees. Porque solamente nos acostumbramos a caminar con Jesús. Termino este puntito con este ejemplo. Hay gente que se acerca conmigo, hermanas a veces, y en la plática me dicen, hombre pastor, yo hago unas tortillas de harina riquísimas. Y yo decido creer, les digo, sí, invite. Porque ellas están esperando que yo les diga, no le creo. No, yo les digo de volada, sí, claro que sí, invite. ¿Cuándo llegamos? Yo decido creer. Cuando tú decides creer, termino, prepárate para que Dios te bendiga. ¿Sí me estoy explicando? Cuando tú decides creer en Dios, prepárate para que Dios te bendiga. ¿Cuántos tenemos una necesidad esta mañana? Levánteme su mano al cielo, la que sea. Yo traigo muchas. Ok, puede bajar su mano.
Hoy tienes la oportunidad de poder creer que Dios lo puede hacer. Quizás por mucho tiempo nos hemos resignado. ¿A qué? Al dolor, al sufrimiento, a la angustia, al desánimo, a la ansiedad, a la apatía. Quizás mucho tiempo nos hemos resignado y te has acostumbrado, y a lo mejor te acostumbraste a vivir en el sábado, que era un día de dolor, o a lo mejor estás viviendo un domingo donde sí existe la resurrección y donde la resurrección es palpable, pero no quieres creer. Y esta mañana Dios te dice: no te acostumbres solamente a verme de lejos. Quiero que recuerdes que lo que yo te he prometido. Y si esta mañana yo te preguntara, ¿cuántos sabemos que los que estamos aquí, Dios nos ha dado una promesa? Alguien dígame amén. Esta mañana Dios te dice: la voy a cumplir. La voy a cumplir. Dios te dice: la vida no va a acabar así. La vida no va a acabar con este sufrimiento. Sé que has sufrido, sé que estás llorando, te dice Dios, pero tengo que recordarte algo, que cuando resucite te voy a hablar. Pero cuando Dios te hable, tienes que aprender a creer en mí. ¿Y sabes de qué me doy cuenta? De que los discípulos que decidieron creer en la resurrección y ver las manifestaciones de Jesucristo en el libro de los Hechos, de los cuales habla Pedro, después de entender lo que Jesús había hecho, a pesar de haber sido imperfecto y haber negado a Jesús, Dios termina usándolo. Y sabes, esto nos da posición a todos los que estamos aquí, de que a pesar de que somos imperfectos, de los cuales yo pudiera ser el primero, me doy cuenta que Dios aún así quiere manifestar su gloria en mi corazón, porque quiere que yo recuerde que Él es fiel a sus promesas, y que el poder de Dios se vivifica en medio de mis imperfecciones, y que el poder de Dios se vivifica en medio de mi angustia, porque se trata del poder de Dios, no del poder de nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Incline su rostro esta mañana y dile: Padre, gracias porque puedo recordar que tu resurrección es la que me da poder. Y esta mañana Dios te dice: recuerda que dejé al Espíritu Santo. Recuerda que yo estoy contigo. Esta mañana Dios te dice: no te acostumbres a solamente verme de lejos. Mira, y esta mañana quiero hacer un llamado muy especial. Si tú traes alguna necesidad, si tú traes algún dolor, alguna angustia, tómate el tiempo de empezar a orar. Esta mañana ora con todo tu corazón. Muchos de los que estamos acá, el corazón quizás está llorando, el corazón quizás está en sufrimiento. No sabes en qué momento de la vida terminaste como estás. Sabes que ha sido difícil el camino. Esta mañana tómate un tiempo de empezar a orar y dile: Espíritu Santo, hazme recordar que no estoy solo. Espíritu Santo, hazme recordar que estás conmigo. Dile: Señor Jesús, hazme recordar que no estoy solo, que no estoy sola. Tómate unos minutos. Tómate unos minutos y dile: Padre, estoy acá buscando tu rostro, tu poder. Quiero buenas noticias. Y las buenas noticias, Señor, es que tú resucitaste y que dejaste a tu Espíritu Santo. Tómate unos minutos. Clama a Dios. Vamos, iglesia, empieza a clamar. Empieza a orar ahí en tu lugar. Empieza a abrir tu boca, clama. Empieza a decirle: Señor, esta mañana quiero recordar que hay buenas noticias para mí. Vamos, no te avergüences de clamar, no te avergüences de invocar el nombre de Dios. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No te dé pena, no te angusties. Dile: Padre, esta mañana estoy en tu casa. Tú sabes que hoy más que nunca necesito de ti. Si gustas doblar tu rodilla ahí en tu lugar y empezar a clamar, o si gustas pasar al altar, vamos, no te detengas. Pero esta mañana Dios te dice: tengo buenas noticias para ti. No va a haber triunfo, no va a haber victoria si no rindes tu corazón. No te acostumbres al dolor, no te acostumbres a la situación difícil, no te acostumbres a vivir así. Esta mañana Dios te dice: vamos. Tienes que recordar que la buena noticia es que dejé a mi Espíritu Santo. Dile: Padre, hazme recordar que me dejaste al Espíritu Santo. Esa es la mayor noticia. Esa es la mayor noticia. Esa es la mayor noticia, que el Espíritu Santo está contigo. Dile: Padre, acá está mi corazón. Sé que está siendo complicado ver la vida como tú lo estás demandando. Sé que las cosas no salieron como me imaginé. Sé que en algún momento de la vida mi vida se quebró. No sé en qué momento dejé de creer en ti.
Me acostumbré a ver de lejos los milagros. Pero esta mañana, Espíritu de Dios, quiero recordar que sigues teniendo poder. Quiero recordar que sigues teniendo poder, que cumples tu palabra, que lo que has prometido lo vas a cumplir. Señor, que tu resurrección hace que mi fe resucite. Vamos, resucita tu fe esta mañana. Dile: Padre, hazme recordar que tú tienes la última palabra. La ciencia, la economía ha dicho la palabra, pero tú tienes la última palabra en la mesa. Señor, en la mesa está el diagnóstico médico, en la mesa está la deuda, en la mesa está la enfermedad, en la mesa está el problema, en la mesa está la situación. Sí, lo entiendo, pero esta mañana Dios te dice: pero en la cruz del Calvario está tu salvación, tu redención, tu perdón, tu sanidad. Pero tienes que creerlo. Tienes que creerlo, que yo tengo el poder. Tienes que salir de este lugar creyendo que yo quiero bendecirte, que yo quiero sanarte, que yo quiero levantarte, que yo quiero restaurarte, que yo quiero decirte: vamos, no temas, yo estoy contigo y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Vamos, esta mañana empieza a orar, sigue orando y dile: Padre, hazme recordar el poder que tú tienes. Hazme recordar, Señor, que tú tienes el poder, que la última palabra tú la tienes. Hazme recordar que vas a cumplir, que al tercer día dijiste que resucitarías y resucitaste. Vamos, 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 Espíritu Santo, esta mañana llena cada corazón, llena cada vida, Espíritu de Dios. Llena cada familia, llena cada persona. Hay corazones, Espíritu Santo, que esta mañana necesitan ser llenos de tu presencia. Donde crees que la ciencia ha perdido el poder, es ahí donde el poder de Dios se refleja. Donde crees que la situación está terminada, esta mañana Dios te dice: yo estoy contigo. Yo he prometido sanarte, yo he prometido bendecirte, levantarte, guardarte. He prometido guardar y levantarte. He prometido guardarte en el momento de la crisis. Caerán 1000, 10,000, mas a ti no van a llegar. Aunque esta mañana tú me digas: pastor, siento que estoy en el pozo de la desesperación. Y si sigues leyendo el Salmo, la Escritura dice que puso sus pies sobre peña y enderezó sus pasos. Deja que esta mañana Dios enderece tus pasos. Dile: Señor, hazme recordar que tú tienes el poder. Hazme recordar, Señor, que tú tienes el poder. Hazme recordar, Señor, que tú sigues haciendo milagros, que me vas a bendecir, que me vas a guardar, que me vas a fortalecer. Vamos, iglesia, ahí en tu lugar, dile: Espíritu Santo, lléname. No quiero seguir viendo la vida igual. No quiero seguir viendo la vida igual. No quiero seguir viendo las cosas igual. Quiero esta mañana saber que tú estás conmigo. No va a ser fácil porque Dios te va a confrontar. No va a ser sencillo porque Dios te va a confrontar. Pero esta mañana dile: Padre, pon en mí a tu Espíritu Santo y hazme recordar que no estoy solo, que no estoy sola. Que aunque quizás he reprobado la materia, esta mañana me has recordado que tú vas a ser fiel a tu palabra. Vas a ser fiel a mi vida, que no me vas a dejar, que vas a estar conmigo, que vas a guardar mi caminar, mi acostar, mi levantar, mi transitar, mi laborar. Esta mañana, Señor, oramos por cada familia. Bendice, Padre, bendice cada esposo, cada esposa, cada papito, cada mamita. Llénalos de tu presencia, Espíritu Santo. Oramos por aquellos que están pasando momentos de enfermedad, por aquellos que están pasando momentos de crisis, Señor. Sana todo, Padre. Sana pulmones, sana riñones, sana intestinos, Padre. Sana dolores, Señor, en el área donde quizás están anidando la enfermedad. En el nombre de Jesucristo oramos. Nos acercamos al trono de tu gracia y queremos recordar que la cruz sigue siendo sinónimo de sanidad a través de Jesucristo. Queremos recordar que sigues teniendo poder, que eres tú, Padre, el que ha prometido. Pero esta mañana Dios te dice: tienes que creer. Tienes que creer. Tienes que creer. La palabra está dada, la resurrección está puesta en la mesa, pero tienes que creer. Tienes que creer. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús.
milagroso Señor, y llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso. Y quiero en este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Y creo en ti, Jesús. Dile lo que harás y en lo que harás en mí. Dile creo en ti y creo en ti, Jesús. Dile lo que harás en mí, en lo que harás en mí y en mí y en mí. Dile con todo tu corazón, Dios. Recibe, precioso Hijo. Dile recibe todo, recibe, precioso Hijo. Vamos, iglesia, dile recibe, recibe. Precioso Hijo. Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso. Dile milagroso. Llena este lugar y llena este. Dile haz descender tu poder, vamos, a los que estamos aquí. Dile quiero levantar y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso, milagroso. Llena y llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Levanta tus manos al cielo, dile bien fuerte y creo en ti. Y creo en ti, Jesús, y en lo que harás, y en lo que harás, dile en mí, y en mí, y en mí, recibe, 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 precioso. Recibe, recibe, precioso Hijo, dile recibe, recibe, recibe toda la honra, precioso Hijo. Y creo en ti, Jesús, en lo que harás, en lo que harás en mí. Dile creo en ti, creo en ti, dile lo que harás y en lo que harás. Vamos, esta mañana empieza a orar ahí en tu lugar. Dile, Padre, quiero creer en ti, en lo que vas a hacer en mí.
Si tienes alguna necesidad ahí en tu lugar, levanta tu mano al cielo y dile: Padre, hazme creer en ti, en lo que vas a hacer en mí. Hazme creer, Señor, que eres el Dios de mi salvación. Hazme creer, Señor, una vez más, que tú sigues teniendo poder, que tú puedes levantarme, Señor, de la angustia, del dolor, de la aflicción. Que sé que la ciencia ha dicho algo, pero tu cruz a través de tu resurrección ha dicho otra cosa. Sé que quizás el matrimonio está acabado, sé que quizás a lo mejor humanamente los hijos se han ido, sé que quizás la enfermedad está avanzada, sé que quizás a lo mejor mi corazón está deshecho, pero esta mañana quiero recordar y creer en el Dios de mi salvación. Quiero creer en que tú lo sigues haciendo, en que tú sigues siendo fiel, en que tú sigues cumpliendo tu promesa, en que tú sigues cumpliendo a tu palabra. Y esta mañana, Señor, quiero decirte que creo en ti, Señor. Dile con todo tu corazón: y creo en ti, Jesús, en lo que harás, y en lo que harás. Vamos, dile: creo en ti, y creo en ti, Jesús, en lo que harás, en lo que harás. Dile: creo en ti una vez más, y creo en ti, Jesús, en lo que harás, en lo que harás en mí y en mí. Dile con todo tu corazón: y en mí. Recibe, 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 precioso Hijo. Recibe, recibe, dile: precioso, precioso. Vamos, iglesia, con todo tu corazón. Recibe, 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 precioso Hijo. Den un fuerte aplauso a aquel que es digno.